Bendiciones, soy el pastor Eli Vera y le doy la cordial bienvenida a nuestro programa A Corazón Abierto. Es una bendición que estés con nosotros, nos alegra muchísimo, estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo y por la forma en que muchas personas están siendo bendecidos a través de estos programas que venimos desarrollando semana a semana. Hoy tengo un invitado especial. De seguro que te va a bendecir muchísimo a ti. Tu fe va a ser desafiada, va a ser inspirado de una manera muy especial de parte de Dios. Es un hombre que conozco hace aproximadamente 27 años. Lo conozco a este hombre. Yo fui el que tocó en su boda. De paso, yo lo conocí cuando él se casó aquí en Lima. Y es un pastor que ha inspirado a muchísimos pastores aquí en el Perú. Tiene una trayectoria impecable, un liderazgo de inspiración y cómo Dios lo ha levantado de prácticamente desde la nada a llevarlo a tener un ministerio de influencia hoy aquí en Lima y en el Perú también. Así que para mí es una bendición presentarles a este hombre de Dios que está bendiciendo nuestra iglesia. Bienvenido, obispo Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Corazón Abierto. Muy bien, quiero agradecer, Pastor Eli, por esta invitación. Y para mí siempre será un honor, un privilegio compartir algo que pueda bendecir a nuestros hermanos, a personas que necesitan de Dios. Y gracias al Señor por ello. Y Dios les bendiga en gran manera. Pastor Pablo, usted inició su ministerio ya hace más de 30 años, ¿no? Sirviéndole al Señor. Pero usted antes de ser pastor, antes de ser cristiano, usted era ateo, ¿no? Ateo, usted no creía en Dios. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que de ser un ateo ahora ser un creyente fiel y seguidor de Jesucristo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se volvió ateo usted? Bien, fue en el tiempo del estudio que tenía de contabilidad. Tenía un profesor de filosofía que él era ateo. Y teníamos que presentar un trabajo de investigación o de un resumen que se tenía que hacer, leer el libro de Carlos Marx y Lenin. Y me acuerdo en Avenida Bancay estaba la biblioteca y ahí leí y hice el resumen y desde más o menos serían 5 años, 7 años antes de convertirme. Ya desde ahí ya comienzo yo a sostener que Dios no existe. ¿Y cómo te sentías tú de pronto? Porque imagino que antes de ser ateo creías en Dios, porque venías de una familia, imagino, católica, ¿no? ¿Era tu familia creyente en Dios? ¿Es así o no? Sí, pero muy, muy lejano, porque casi no me crié con mis padres. Yo con mis padres he estado solamente, que yo recuerdo, 4 años. Y nada más. De ahí ya he vivido solo desde los 12 años de edad. Y entonces mayormente paraba con los amigos de la calle, jóvenes, aún adolescentes también, ¿no? O sea, tú te criaste solo desde los 12 Sí. años. ¿Y cómo fue que estando solo no llegaste a de repente involucrarte en aquel tiempo que se le decía a los pájaros fruteros, se le decía a los niños que robaban, no, o un pirañita, o un tirapiedra, o de repente un drogadicto? ¿Qué te ayudó a que no cayeras por ese camino, no estando solo, con la ausencia de tus padres? Al principio, cuando yo estudio el primer año de secundaria en Ancash, entonces justamente allí mi padre se entera que como no teníamos lo suficiente para la comida, comenzamos a robar con los amigos y subíamos a los camiones que llevaban víveres Ya. y para sacarnos. Entonces, al enterarse mi padre eso, me trae a una tía en Guaura para terminar secundaria. Entonces ya en Guaura tenía una casa, me daban comida, entonces siempre lo que he tenido desde pequeño era quiero ser algo, tenía que estudiar. Ujú. Eso tenía en mi mente, estudiar.
O sea, habían aspiraciones en ti, Sí, tenías sí, sueños de estudiar, no querías seguir viviendo una vida pobre. sí, porque había visto a mis padres, con mis padres hasta mis 12 años salíamos a los lugares bien lejanos del pueblo llevando algunas mercaderías para cambiar con animales, esto, y veía la Mm, necesidad que se pasaba, ¿no? qué tremendo. Mm. Entonces, ¿y cómo fue tu vida como ateo? ¿Encontraste algo? ¿Te sentías bien? ¿Te sentiste pleno sin creer en Dios? ¿Vivir una vida así al margen de Dios? Eh, en realidad, ¿cómo se llama? El sostener que Dios no existe era solamente, yo lo defino así, era solamente como un orgullo, como algo para contrarrestar a los que venían a predicarme, nada Mm. más, porque en realidad solo uno dice y no tenía firmes convicciones, nada, porque había leído solo unos libros. Entonces no eras un ateo Claro, hay personas que desde, que son pues, ateos convencidos y que defienden el ateísmo. claro, y no solo defienden, sino hasta hacen proselitismo también, Hacen ¿no? proselitismo del Claro. ateísmo. Ok, Ujú. muy bien. Ahora, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Cómo fue ese momento que marcó tu vida? Bien, eh, es cuando yo estoy viviendo en Caquetá en el año 91, en julio del 91. Un familiar de parte del esposo de mi hermana nos visita y la señora no, me, me habla como si fuera un familiar cercano de que por qué estoy metido en Lima, siendo joven, que trabaja, no conoce a su familia. Y yo uso este término, me guapea así. Ujú. Entonces yo me Te pechó, siento, te pechó. así es. Entonces yo me siento, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hago con mi vida? Solo con los amigos por aquí jugando pelota. Entonces le digo a la señora, señora, deme su dirección, yo voy. Y era de Chimbote y de Villa María. Entonces yo fui el 31 de julio, que era feriado largo del 91, y llego allá y ella tenía dos hijos adolescentes y con ellos yo salí ese día, 1 o 2 días a diferentes lugares, pero ella tenía una hija que era evangélica Ujú. y ella es la que me invita a la iglesia. Entonces la primera noche le digo que no, eso no es para mí, yo no voy a ir. La segunda noche vuelve a invitarme. Qué importante eso, ¿no? Que los La hermanos inviten. insistencia, Sí, la la insistencia, ¿no? perseverancia, ¿no? Entonces, la segunda noche me invita, entonces yo digo a uno de sus hermanos, le digo, ¿sabes qué? No quiero ser descortés con tu hermana porque estoy 2 días allá en tu casa, acompáñame por 10 minutos. Entonces, él va conmigo y vamos por 10 minutos. Y entré al templo de Villa María, Iglesia de Dios de la Profecía, el pastor Julio Bruno estaba pastoreando en ese tiempo, y me senté en la última banca. Y dos cosas que marcaron ahí mi encuentro con Dios. Primero, yo recuerdo que llevaron a una hermana ancianita, dos personas que la anciana no podía caminar y le hicieron sentar adelante. Y cuando ellos comenzaron a cantar alabanzas, vi que la anciana estaba danzando. Y eso me sorprendió. Yo que era futbolista, no danzaba como ella alto, no levantaba los pies altos. O sea, que hay algo raro, algo está pasando aquí. Y el joven que me acompañó me decía, ya 10 minutos, vámonos. Y decía, Mm. no, un ratito. Y cuando ellos comenzaron a cantar la alabanza más fuerte, ahora que soy pastor, entiendo, desciende la presencia de Dios. Yo comienzo a llorar. Lágrimas comienzan a caerme de los ojos y yo decía, ¿qué me pasa? Entonces, pero un sentir, una convicción, algo fuerte en mi corazón. Y me fui por 10 minutos, me quedé todas las 2 horas. Y cuando el pastor salió a predicar las palabras que entraban a mi corazón como una espada, como la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, Cristo murió por ti. Cristo en la cruz llevó tus pecados. Eso hasta hoy lo recuerdo. Y entonces cuando el pastor terminó de predicar, dijo, levante su mano los que quieren recibir a Cristo. Yo levanté mi mano y para ver cuántos van a levantar la mano, pero era el único invitado. Wow, Joven, pasa adelante. Una sencilla oración. Era otra persona. Ah, impresionante.
¿Qué edad tenías cuando pasó esa experiencia? 27 años. 27 años. Una simple oración de fe te Así cambió la vida. Así es, No había que hacer totalmente. tanto. Yo siempre digo, como que fui con 100 kilos de carga encima y ahora no los tenía. Así me sentía. ¿Y esa paz qué te iba a hacer en las próximas semanas? No, esa misma noche el pastor dijo, mañana hay ayuno, ¿cuántos van a venir? Yo levanten su mano y yo levanté mi mano y él me puso de ejemplo todavía. Todo el resto de la iglesia se demoraban en levantar la mano y el pastor dijo, mire, un joven nuevo ya está levantando la mano y ustedes no quieren venir a ayunar. Entonces, el domingo, esa iglesia oraba 3 horas de rodillas. Por supuesto que yo no podía estar 3 horas. 5 minutos estaba de rodillas, me levantaba y seguían orando. Otra vez me arrodillaba y seguían orando. 3 horas orando. Wow. Y ya el domingo le decía a Dios, Señor, sácame del trabajo. Quiero dejar la contabilidad, quiero predicar tu palabra. Vino esa hambre, o sea, inmediatamente, o sea, tú te entregas al Señor y inmediatamente comenzó a producirse en ti esa hambre, esa necesidad de hacer la obra de Dios, de predicar. Lo que dice la Escritura, creo que eso es lo que sucede, ¿no? Que cuando la luz de este mundo, Jesús dice, yo soy la luz de este mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando la luz de la vida llega a mi corazón, a mi vida, yo me doy cuenta la vida que he llevado hasta ese momento. Y me doy cuenta inclusive quién me ha tenido así. Y esa es la razón por la cual le digo, pienso, ¿cuántos de mis amigos están en la así? misma condición. ¿Cuánta gente que está en la misma condición y necesitan que alguien les predique? Y por eso le digo a Dios. O sea, Señor, Dios, tu experiencia fue tan profunda que te diste cuenta de cómo Dios de cómo estaba tu vida y cómo era tu vida ahora, ¿no? Y cómo habías sufrido sin Cristo y cómo ahora tienes la paz de Dios. Y decías tú, pero si yo he sufrido y hay mucha gente que está sufriendo afuera también. Entonces surge la necesidad, la urgencia de tú ser el predicador de esas personas. así es. Aunque más adelante uno se da cuenta que Era el llamado de Dios. Claro. O sea, ya Dios te mostró su llamado desde el momento que te llama. O sea, el momento que recibe la salvación, ese momento también Dios te hace ver el llamado que tiene. Sí. Y eso es así, ¿no? Porque la Biblia dice que Él nos ha dado dones, o sea, y que todos tenemos un propósito, ¿no? Entonces, algunos tienen la bendición de descubrir su propósito al momento y otros demoran un poquito más para descubrir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Impresionante. Pero tú tienes tu encuentro el día sábado, me imagino fue un sábado. Sí, sábado. El domingo fue el ayuno. Así es. Entonces, luego tú estás en Lima. Tú vives en Lima, en Caquetá, me mencionaste. Ahora, ¿cómo hacías? ¿Cómo hiciste para congregar? Comencé, como yo trabajaba lunes a viernes en el trabajo, entonces el viernes ya sacaba mi pasaje para irme a Chimbote. ¿Por cuánto tiempo hiciste eso? Creo que por 3 meses más o menos. O sea, 3 meses te ibas. Sí. Y no medías tú el asunto de No, que, no. oye, mejor voy a un lugar más cercano, muy lejos, porque hay gente que, oye, tú viajabas 8 horas en bus Así es. para ir al culto en Chimbote. Sábado y domingo era el culto. Claro, Terminaba pues. el culto el domingo, Y sacaba salía tu pasaje y te vas a sacar el lunes en la mañana para ir a trabajar. Sí, sí. Impresionante, ¿no? Qué testimonio, qué testimonio. Es que eso lo puedo hacer cuando Jesús te toca el corazón, cuando Cristo cambia la vida, nos cambia nuestra forma. No hay otra forma de responder a tanto amor que Dios nos da, ¿no? Qué impresionante. Hermanos queridos, damos gracias al Señor y quiero dar la bienvenida a aquellos que están con nosotros mirando este video, mirando este programa de televisión a corazón abierto. Soy el pastor Eli Vera y estoy conversando con el obispo Pablo Huerta. Estamos escuchando su testimonio que está siendo de mucha bendición. ¿Cómo es cuando Dios toca el corazón de una persona? ¿Cómo es cuando Dios cambia el corazón de una persona? Nos lleva a hacer cosas que con nuestra razón, con nuestra lógica, quizás no lo haríamos. Y eso lo hacemos porque tenemos el amor de Dios que transforma, que cubre, que llena todo nuestro corazón. Si no tienes a Jesús en tu corazón, hoy puedes conocer a Cristo y tu vida puede cambiar de una manera radical. Como lo hizo Dios con el hermano Pablo, lo puede hacer contigo también este momento. Muy bien, sigamos conversando, Pastor Pablo. 3 meses, ¿y cómo fue? Después de 3 meses, ¿qué pasó? Después de 3 meses que estuviste congregando, ¿cómo fue que tú seguiste congregando ahí?
No, ¿cómo se llama? El pastor Julio se me acercó y me dice, hermano, ¿y usted dónde vive? Le digo, en Lima. Y él me dice, pero usted puede congregarse también en Lima. Y le digo que ahí también en Lima, sí me dice, y me dio dos direcciones, Ermitaño y Sinchirroca. Ujú. En ese tiempo yo escogí Sinchirroca. Estaba la pastora Ana Pacheco. Entonces, allí comencé a congregar de diciembre. Ujú. O sea, tú Diciembre, pensabas que no había otra iglesia por supuesto. y Ujú. te ibas Sí, hasta Chimbote. hasta Chimbote, ¿no? Ajá. Qué tremendo mensaje para los hermanos que estando cerca de la iglesia no quieren congregar. Sí, siempre les digo eso cuando No, voy en muchos lugares. claro, Sí, claro, ¿no? A veces ponemos pretexto que así no, es. que la distancia y tú, 8 horas, ¿no? 8 horas de Mm. viaje eh, para buscar y alabar al Señor. Eh, Pastor Pablo, llegas a Sinchirroca, cuéntanos qué pasó ahí, cómo fue ya, porque ahí ya empiezas tú ya tu consolidación y tu discipulado comienza ahí, Eh, ya comienzas a sí, profundizar más tu conocimiento de Dios ahí. ahí he congregado, creo que un par de meses nada Un más. par de Diciembre, meses, sí, diciembre, enero, ya, porque en febrero y ya me vengo para ermitaño, Ermitaño, ya, porque me encuentro con un hermano, Epifanio, que congregaba en Ermitaño y él me ya. invita. Como era joven, me apego también a él y nos vinimos a Ermitaño. ¿Y qué pasó en ermitaño? En Ermitaño encuentro a un grupo de jóvenes que buscaban al Señor y también les gustaba salir a evangelizar. Inmediatamente que yo llego, el líder de jóvenes se me acerca y me dice, ¿tú quieres pertenecer al grupo juvenil? Eh, Hay un equipo de evangelismo, Equipo de vida juvenil. equipo de vida Equipo de vida juvenil. juvenil. Y yo le digo, ¿qué es eso? No, es para salir a evangelizar. Ya, no hay problema. Y salíamos. Me acuerdo que me dieron, usted va a tocar el bombo. Yo tocaba el bombo. ¿Y sabías tocar bombo? No, solo me enseñaron ahí rápido, así, y Ya, aprendí. ya. Y tocaba el bombo y salíamos a evangelizar a la plaza de abajo de En la Independencia. Plaza Independencia. Sí. Entonces, y con ellos, ese grupo de jóvenes, ¿Cómo ese cuántos grupo, jóvenes eran más o menos? eh, en realidad los que más estábamos ¿no? como íntimos era 3, 4 jóvenes. ¿Y los que salían a predicar eran ellos los No, mismos? también nos acompañaban algunos otros hermanos más, Ya. ya, como 6, 7. Entonces siempre salíamos. Y ese grupo de jóvenes lo que tenía, eso era, imagino, tenían ese deseo ferviente de buscar a Dios. Yo me acuerdo que no solamente hicimos ayunos, sino también Ujú. vigilias de estudio. Se hizo vigilias de estudio, vigilias con ellos. Ujú. Y había un anciano que no era de la iglesia, era de la Asamblea de Dios. Dios lo puso en el camino para nosotros, la forma en que nos discipuló. Me acuerdo, él venía a la vigilia y decía, ¿puedo vigilar con ustedes? Sí, no hay problema. Y nos decía, mientras yo no me levante, ustedes no se levantan. Ese anciano es un hombre de oración. Y paraba horas y horas, y a qué hora se levanta. Y estábamos cansados, pero él no se levantaba, seguía orando. Y teníamos que obedecer porque sus palabras eran con autoridad. Tenía la presencia de Dios. Así Así Dios nos aprendieron a disciplinó. orar. Así aprendimos a orar. O sea, no aprendieron a orar con un libro de discipulado que les decía No, no, no. en la práctica. En la Aprendieron a práctica. orar en la práctica. Qué impresionante. Y ahí en ese tiempo tú estás trabajando, seguías trabajando, Sí, sí. pero tú sentías esas ganas de servir a Dios. Sí, inclusive yo ya había conversado con mi pastor, ¿cómo se llama? Raúl Montalvo. Le había dicho, pastor, quiero renunciar al trabajo. Y él me dijo, me aconsejó, me dijo, no, sigue trabajando todavía. Si Dios está en el asunto, Dios te llama, no te preocupes. Se va a dar el caso. Ujú. O sea, tú sentías el llamado de Sí, servir a sí. Dios muy fuerte. En ese tiempo de búsqueda, ahí en la iglesia de Ermitaño, antes que te nombren pastor, tuviste experiencias, ¿no? Me contabas de que tuviste una experiencia con tu mano, que Sí,
Porque discúlpame, algo que marca, algo que al observar tu testimonio y mirar de cómo has ido progresando en la fe, es que siempre tu vida ha ido marcada por asuntos sobrenaturales, por eventos espirituales profundos, fuertes. Sí. Y este justo es un evento que nos vas a contar, un evento muy, muy, muy fuerte espiritual que tienes. Sí, desde un comienzo, ¿no? Desde un comienzo veo lo sobrenatural de Dios. En mi conversión, la hermanita que le digo que estaba danzando, y luego más o menos unos 15 días que estamos congregando, el pastor Julio había programado una vigilia en Santa para liberar a una niña. Y cuando yo me encontré en ese grupo de jóvenes, él había convocado a 40 jóvenes bautizados con el Espíritu Santo, nada más. Y cuando yo me encuentro en esa vigilia, él se me acerca y me dice, ¿quién te invitó? Me dice, ¿y qué haces acá? Porque tú no estás invitado. Entonces le digo, la hermana me invitó. Entonces me dice, ya que estás acá, no te puedo votar. Entonces me dice, solamente vas a decir, la sangre de Cristo tiene poder. No vas a mirar para nada, cierra tus ojos. Y una vigilia que duró de 11 de la mañana a 3 de la mañana para liberar a una endemoniada, una niñita que hablaba en voz de hombre y escupía y todo. Wow. Fue liberada. Y luego más tarde, cuando ya estoy en Ermitaño, también a los 3 meses que estoy congregando, en ese tiempo el supervisor de distrito, hermano Juan Aclare, nos comienza a discipular y enviar a las iglesias a predicar, ayudar a predicar las iglesias. En ese tiempo, de un domingo para lunes, esta mano se revienta y era hongos, se reventó la mano como una papa cuando se hierve demasiado, se revienta así. Wow. Y entonces yo le dije a Dios en oración, Señor, yo predico que tú sanas y yo quiero experimentar que tú sanas. Pero quiero que me den descanso médico porque estaba trabajando. 7 días y exactamente voy a la clínica y me dan 7 días de descanso médico. Y entonces vengo al templo y comienzo a orar. Primer día, segundo día, tercer día. Y al tercer día flaqueó mi fe. Porque cada vez que oraba miraba mi mano y seguía igual y peor. Entonces al tercer día dije en oración, Señor, parece que no me quieres sanar, mejor voy a tomar las pastillas, me voy. Fui a coger las pastillas que había dejado en el escritorio de la secretaria, pero algo me decía que abriera el cuaderno, que había un cuaderno allí. Y abrí la tapa del cuaderno y la secretaria había escrito un texto bíblico, Isaías 41:10. No temas, yo soy tu Dios, no desmayes, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra en mi justicia. Pero algo sobrenatural que me marcó es que yo solamente leí la palabra no temas. El resto de la escritura se salió del cuaderno y se hizo como una cadeneta ahí en el aire, en el templo. Las letras se pusieron al frente tuyo. Al frente mío y me hablaba. Wow. Y yo caí de rodillas llorando, Señor, perdóname, porque yo te había dicho por 7 días y tercer día estoy renunciando. Perdóname, Señor, llorando. Y permanecí orando hasta los 7 días y al 7º día, en la primera oración, se secó totalmente, que estaba agua cayendo, se secó y hasta como quemado. Y a la segunda oración comenzó a pelarse. La tercera oración, piel nuevecita. Wow. Tremendo. Y la gloria de Dios. Tremendo. Estás viendo A Corazón Abierto. Porque en una ocasión tomo un taxi y el taxista me saluda. Buenos días, pastor, me dice. Y yo le digo, ¿de dónde me conoce? Porque él no congrega con nosotros. Que no se acuerda de mí, me dice. No, yo era drogadicto, yo fui a su iglesia, usted me oró, yo he dejado la droga y ahora yo me dedico a ser taxista. Y mi familia se restauró, todo. Y le digo, ¿y por qué? ¿Dónde estás congregando? No, yo no congrego. Entonces le invité, le digo, no, yo ahí nomás, me dijo, ¿no? Entonces él me dice, ¿sabes que pastor, a tu iglesia le dicen Chicago Chico? Me decía, no entiendo, ¿por qué? No entendía por qué decían Chicago. Y después ya me dicen, no, Chicago, en Estados Unidos, radican mayormente personas internacionales de alto vuelo, de asalto,
Ajá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el pastor Telmo Salinas, conductor del programa Ritmo, Fe y Sabor. Te invito a pasar una tarde súper maravillosa con mucho ritmo. Los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestra plataforma www.cogoperú.com o en nuestro fanpage Radio Cogo Perú. Conéctate y vive la experiencia. Póngale sabor ahí. Alégrate, iglesia. Tus mejores tardes, vívelas en Radio Coco Perú. Tenemos para ti y tu familia la mejor programación. El pastor Luis Urbina ya se encuentra en cabina para compartir música, consejos y todo lo que necesitas para vivir una vida plena. Aquí en Radio Coco Perú. Hola, soy el pastor Ronnie Pérez, conductor del programa Compartiendo Vida. Quiero invitarte a conectarte todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 3:30 de la tarde en nuestro programa en www.cogoperú.com o en nuestro fanpage Radio Cogo Perú. Tendremos una tarde especial. Conéctate y vive la experiencia. Nadie como tú, Señor Jesucristo. Pastor Pablo, cuéntanos cómo fue tu llamado al ministerio pastoral. ¿Cómo fue ese momento que tú ya por fin, que lo habías anhelado por ¿cuánto tiempo es que estás tú como miembro? ¿Año y medio? Aproximadamente sí, pero congregando bien, congregando es como 6, 7 meses. Ya. Sí. Ok, entonces eras nuevo, o sea, no Sí, no eras nuevo. no tenías No tenía mucho conocimiento. mucho conocimiento, No. pero había una pasión, había un fuego Sí, tremendo sí. por servir al Señor. ¿Cómo fue eso? Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de tu llamado al ministerio pastoral? Muy bien, como le dije al principio, desde mi conversión yo ya quería renunciar al trabajo, porque veía a mis amigos, veía a la gente cómo se estaba perdiendo, porque el lenguaje que usa la gente, hay que divertirnos, gozarnos, porque cuando morimos, ¿qué vamos a llevar? Pero ahora me doy cuenta que no se están gozando, sino que se están yendo a la perdición. Entonces, desde un inicio, desde mi conversión, yo siempre sentía eso, pero ya en el tiempo del pastor Juan Aclare, es la que no se da mi nombramiento, ¿no? Entonces, yo ya estaba ayudando a predicar, iba a las iglesias, e inclusive me enviaron a un campo nuevo que hoy es Los Olivos, fue parte de Ermitaño. Entonces allí íbamos a hacer la obra y de ahí ya me nombraron pastor, ¿no? ¿Para dónde fue tu primera iglesia? José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, donde también yo tuve el privilegio y el honor de ser pastor ahí. Y ahí conociste a tu amada. Ahí conocí a mi esposa. Nunca pensé que iba a ser ella, porque yo tenía ya año y medio pastoreando ahí y nunca la había visto como para mi esposa. La había visto como una hija espiritual, obviamente, Sí, ¿no? Como a todas las jóvenes de la iglesia, sí, ¿no? sí. Estabas tan imbuido, metido en el ministerio, que de repente no había espacio para eso, pero de pronto esa parte se abrió en tu corazón. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese momento? Se dio de esta manera. Hubo un problema ahí en la iglesia de mujeres. ¿Ya? Y yo ya me enteré cuando el asunto se hizo grande. Entonces, llegando al cuarto, comienzo a reclamarle a Dios: Señor, si hubiera tenido mi esposa, las hermanas hubieran conversado con mi esposa y antes que este problema se haga grande, yo hubiera podido resolver. Y le comencé a reclamar: mi esposa, Señor, yo creo que ya es tiempo que me des mi esposa. Y de pronto comienzo a fijarme en ella. Año y medio que he estado pastoreando, nunca me he fijado en ella. Y comienzo a fijar, tratar de conversar. Y se dio así. Y comenzó a surgir ahí el amor. Ahí. Oh, qué tremendo. Entonces, y ahí en Mariátegui estuviste 2 años. No, año y medio. Año y medio. Sí, Ya, y te cambiaron. Sí, ya se vino el nombramiento, la convención, y nos cambiaron para
Y ahí, Pamplona, y te Ciudad cambiaron de Dios. para Pamplona, donde estás. ¿Cuántos años tienes ahí? Ya vamos a cumplir en febrero del, ¿no? 28 años. Tengo 28 27, años. 27 años. Digamos que eres el pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en el Perú que ha durado más tiempo como pastor en una iglesia local. Eso es lo que me dicen siempre, que me llaman del interior del país, algunos pastores. Pastor, ¿y dónde estás pastoreando? En Ciudad de Dios. Ah, no, usted ya se va a jubilar ahí, me dicen. Bueno, yo duré 21 años en una misma iglesia, Claro. 21 años en la iglesia de Mariate y fue una experiencia muy bonita de pastorear ahí. Ahora, digamos que tu ministerio se va a desarrollar en Pamplona. Digamos Sí. que la iglesia de Mariategui, donde vas a pastorear, es como la previa, es como la Sí. introducción a tu ministerio, porque donde vas a vivir ya experiencias intensas, donde vas a ver la gloria de Dios en tu ministerio, va a ser justamente en Pamplona, Así es. ¿no? Entonces, y tú llegas a una iglesia que no tenía local propio, No tenía No tenía- local propio. y tú tú te casas justo antes de, Sí, en febrero, te nombran, sí, me nombran y en febrero también salgo del trabajo. te botaron del trabajo, Así saliste es. del trabajo. Sí, salí del trabajo y en marzo estaba todo preparado ya todo para mi matrimonio, ¿no? Ya. Mm. ¿Y qué pasó con tu matrimonio? Ahí en tu matrimonio imagino que hubieron gastos de... ahí- Sí, mis ahorros que tenía gastamos ahí y ahora estaba desesperado. Yo decía, ahora voy a tener una persona más y ahora de repente vienen los hijos y ahora me quedo sin trabajo porque la iglesia Pamplona no había ¿Cuántos diezmo. miembros tenían ahí cuando tú llegaste? Eh, ¿Cuántos miembros eran? Siempre sucede esto, ¿no? En nuestras iglesias. En papeles nos entregan una cantidad, pero activos habían solo 5 hermanos. 5. 5. O sea, te recibieron 5 personas. 5 personas, Tus cultos eran con 5 personas. con 5 personas. Y los ingresos eran bajísimos, imagino. No, 50 soles al mes. Y de haber ganado 2.000 soles estaba ganando. 2.000 soles y 50 soles. Entonces uso ese ejemplo hoy para los pastores, para los líderes, cuando le hablo. Una cosa es estar cuando uno está fuera de la voluntad de Dios y cuando está dentro de la voluntad de Dios. Entonces fuera de la voluntad de Dios ganaba 2.000 soles y siempre estaba reclamando, no Ujú. estaba contento. Ahora estaba dentro de la voluntad de Dios, ganaba 50 soles y estaba contento. Estaba feliz. Sí, contento. Tremendo, tremendo. Y es un gran mensaje para los pastores, ¿no? Para los pastores nuevos que están empezando el ministerio, porque en cierta manera el ministerio pastoral es una vocación de servicio, Así es. porque algunos miran el ministerio pastoral como una forma de sobrevivir de repente, ¿no? De cómo puedo asegurarme un futuro. Entonces, en cierta manera el ministerio pastoral no es para eso, ¿no crees? Lo que el concepto que tengo es que si Dios te ha llamado, o sea, uno, vamos a ser probados, pero luego Dios también es el mejor empresario de este mundo. Ujú. Si en una empresa me pagaban 2.000 soles porque trabajaba 8 horas, ¿cuánto más Dios te va a pagar bien cuando trabajas? Y lo dice en su palabra. Claro, que el obrero es digno de su Así salario. es, el obrero es digno de Es su así, salario. es así. Muy bien, entonces cuando tú empiezas tu ministerio, empiezas con un grupo de 5 personas, sin local propio, y luego vienen los hijos. Sí, me caso, ahí nomás, y ya mi esposa también Ok. quedó embarazada y ya a los 9 meses vino mi primer hijo. Y esos inicios, ¿cómo fueron esos inicios? Porque cuando uno va a la iglesia de Pamplona, ve ahí una iglesia construida, una inmensa mole de construcción, cantidad de personas reuniéndose, y artistas de televisión congregando ahí. Entonces de pronto ven al pastor con su carro manejando. Dirán, pues así todo el tiempo fue así, así fue. No, claro. ¿Cómo fueron tus inicios ahí en la parte alta No, de San Juan de Miraflores? Cuando llegamos allá no tenían templo y ya la iglesia había sido organizada el 23 de diciembre de 1977. Mm, Yo llego en el 95, ujú. o sea, más de ya 18 años, más o menos. Entonces, no teníamos templo, nos reuníamos en la sala de la hermana Inés y ella tenía una tiendita ahí. Y ella a veces tocaba en la puerta y estábamos orando, estábamos en culto, tocaba en la puerta de su tienda y ella tenía que pasar a atender. Ujú. Y yo no le podía decir nada también porque también necesitaban Claro. y vivían de eso, ¿no? Tenía una entrada.
Entonces, pero sí había sin sabor, ¿no? Que alguien esté pasando cuando estamos haciendo culto, que tocaban la puerta de la tienda. Entonces le dije a los hermanos, vamos a orar que el Señor nos dé un templo. Comenzamos a orar y se dio rápido. Dios nos, ¿no? Justo su esposo, la hermana Inés, nos dice, hay un terreno que están haciendo traspaso. Fui a ver y pedía una cantidad de dinero que era accesible, ¿ya? Porque nos habían dejado con $800 en fondo de caja. Ah, sí habían fondos. Sí, $800 y la que el Señor pedía era 1.500. Mm. $700 teníamos que juntar. Entonces compramos el terreno y de ahí comenzamos. Inmediatamente fuimos a tomar posesión y comencé a vivir en la casita del Señor que había dejado, era una casita de piedra. Ahí comienzo a vivir, hicimos de esteras el templo y ahí comenzamos. Yo recuerdo que en el año 96, si no recuerdo, nomás recuerdo, yo era líder distrital de jóvenes y me tocó visitar tu iglesia. Y yo fui, yo me acuerdo que yo no conocía, recién había llegado a Lima y había ido con un hermano que me acompañó y yo llegué ahí, y era una puertita me acuerdo que era una puerta de calamina, era la puerta de la iglesia, era estera, y yo entro ahí y era tierra, no era bonito, pero ahí estabas tú, me acuerdo, estabas tú con un grupo de hermanos buscando al Señor, y eso de verdad a mí me desafió, yo no había visto eso antes. Yo venía del norte, no había visto eso y verte a ti con ese ímpetu, con esa fe, con esa entereza espiritual de que no importa dónde estaban ustedes, lo que importaba era adorar a Dios. Y eso, de verdad, eso fue una experiencia que me tocó cuando yo estuve ahí en tu iglesia y uniéndose en adoración, en una iglesia bastante humilde, donde tú estabas ahí. Y en ese ambiente limitado, te fuiste a vivir tú, te mudaste ahí junto con tu esposa. Sí. Y tu esposa, siempre se habla del pastor, siempre hablamos del pastor y al pastor le damos todos los honores, pero sin embargo, no detrás de ese pastor, porque detrás de ese pastor es como, no, al lado de ese pastor hay una familia, al lado de esa pastora hay una esposa, y que, valgan verdades, las esposas juegan un papel fundamental en el éxito ministerial del pastor. Ella pudo soportar todo eso, ¿no? Esa situación complicada de limitaciones económicas. ¿Cómo fue para ella esa experiencia? Le doy gracias a Dios. Creo que Dios prepara también los corazones de la esposa de pastores, porque cuando estábamos en la etapa de noviazgo, en un evento, en una reunión de pastores, me parece, con pastor Héctor Ortiz, en el Cine Monarca al costado de la oficina, esa noche había cánticos de alabanza cuando el pastor llega. Estaban cantando cantos de guerra. Y él, cuando le dan parte, dice, ¿qué hacen cantando cantos de guerra? Hoy van a haber guerra, dice él. Y justamente de entre uno de nosotros, no sé si habrá sido un hermano de la iglesia o un pastor, pero un espíritu maligno tomó a ese hermano y quería ir en contra del pastor. Y él predicó solo 5 minutos. Y él dijo, el enemigo no va a estropear esto, pasen adelante para administración. Y mi esposa pasó adelante y ella recibe bautismo del Espíritu Santo ahí. Eso a ella le marcó fuerte, le preparó, porque el recibir bautismo del Espíritu Santo es esencial. Eso, y le doy gracias a Dios, yo imagino que eso ha sido porque mi esposa, por 2 años y medio aproximadamente, que hemos pasado una necesidad de tal manera que ella iba con un sol al mercado a hacer compras. ¿Un sol? Con un sol. ¿Y volvía con algo del mercado? Lo que traía era cabezas de pescado. Lo que la gente no llevaba en ese tiempo. Ya su casera lo conocía. ¿Qué edad tenía tu esposa? Ella tenía ya 22 años. Era jovencita. Sí. Y jovencita aprendió a hacer eso, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Cabezas de pescado, pero bueno, era algo nutritivo de todas maneras, ¿no? Sí, alguna vez escuchamos decir, nosotros pensamos que estamos comiendo lo peor, pero no, Dios nos está dando lo mejor. Claro, ¿no? claro. Estaba alimentando el cerebro, ¿no? Qué tremendo. No es que estaba comiendo cualquier cosa. Entonces,
Y, o sea, Dios la preparó Así es. para esta travesía. Todo ese tiempo nunca me reclamó que no, por qué no salgo a trabajar, por qué no, si no estamos evocados al ministerio. Claro, es que no, lo que pasa que, y eso también, no es que tú no estabas trabajando, estabas trabajando. Sí, sí, sí. Estabas Claro. trabajando en la obra, ¿no? Solo que no tenías un trabajo secular, pero sí estabas trabajando en el Así es. ministerio, predicando, ¿no? Haciendo la obra del Señor. Y cuéntanos, en ese periodo de tu ministerio, ya Dios comienza a trabajar contigo. ¿Y cómo fue esa bendición, ese milagro de la construcción del templo? ¿Cómo? Bien, siempre, ¿no? Para todos los asuntos que siempre he tenido, Dios me preparó, como estábamos viendo, es la oración. Entonces le dije a los hermanos, vamos a dedicar un tiempo, yo me acuerdo que hicimos una cadena de ayuno de 40 días, orar para construir el templo. Y en ese tiempo de búsqueda se viene a mi mente, uno, que los hermanos, como pudiéramos, teníamos que dar. Y yo en ese tiempo hice todo el esfuerzo, dije, yo voy a dar 500 soles. Y todos dijeron, pero ¿de dónde va a dar el pastor 500 soles? Y yo le dije, por favor, la iglesia me va a prestar un capital, voy a hacer algo con mi esposa, yo voy a vender, y cumplí mi promesa de 500 soles. Y entonces los hermanos se motivaron también, pero no llegamos ni a 5,000 soles, pues todos los hermanos, ¿no? Pero en ese tiempo de ayuno vino a mi mente hacer 1000 cartas y que los hermanos, que le entregara a los hermanos y que ellos distribuyeran a sus conocidos, familiares, vecinos o proveedores, clientes. Entonces se llevó las 1000 cartas y gracias a Dios nos sorprendieron, más de 70,000 soles nos donaron Wow. en esas 1000 cartas. Wow, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es? La gente a veces quieren la gloria, pero sin el calvario, ¿no? Ah, sí. Entonces, siempre antes de la gloria siempre está el calvario, y eso pasó contigo. Dios te ha ido preparando, procesando por el desierto, y luego los resultados se comienzan a dar. Pero algo anecdótico pasa contigo. Estábamos conversando antes en la entrevista y me gustaría que lo mencionaras al público que está con nosotros esta noche. Cuando tú, ¿eso fue antes de construir el templo o cuando ya estaba el templo construido, cuando venía este borrachito y te golpeaba? Ah, muy bien. Ese es ¿no? ¿Eso fue antes o después No, antes de la construcción. Ya, cuando todavía estaban en Chocita. Cuando recién compramos, no, nosotros lo compramos de un señor que yo no sabía su vida y este señor era alcohólico. Ajá. Entonces los $1,500 que lo dimos, que él Se cogió, los tomó se toditos. tomó todo con sus amigos. Y entonces ahora ya nos tenía y él venía a decirme, me has estafado. Ah, ya. Me has dado muy poco, me tienes que dar un poco más. Y venía y me jaloneaba, me agarraba del cuello, me tumbaba al suelo. Y yo decía, vamos a orar por el Señor, vamos a orar. Entonces en la iglesia quería, inclusive un hermano me dijo, pastor, hay que vender este terreno e irnos. Y yo le dije, no, nosotros no nos vamos a correr, nosotros tenemos que permanecer aquí. Esto Dios nos ha dado y aquí permanecemos. Y los vecinos me decían, dale una, porque ese es de boca nada más. No, yo soy pastor, no puedo hacer eso. Por un año él nos molestó. Un año te iba a molestar. Un año. Te gritaba, te cogía del Mentaba cuello, la madre, te tiraba al filitura. piso y tú no moviste tu mano para nada. Ah, solo Oración. vamos a orar, vamos a orar. Esa fue. Así es nada. Pero tú mirabas la incomodidad de los hermanos, Sí, sí, sí. que los hermanos ya estaban cansados Ya de estaban cansados que de querían que vendieras el terreno y mudarse para evitar ese agotamiento emocional que recibían con la visita de este señor. ¿Y qué pasó después? Hasta que un día se desapareció, no vino una semana y yo ya lo extrañaba, qué raro que no viene. Y después de una semana, un domingo de la escuela dominical estoy saliendo y él lo veo que está subiendo. Entonces venía pero sano. Y vino, se acercó, me dijo, pastor, perdóname. Ya con sus ojos llorosos me dijo que le perdonara porque casi se había muerto. Entonces él entendió que fue por eso. Y luego
le abracé, oramos por él y él se desapareció, nunca más vino. Hasta ahora no lo veo. Impresionante, impresionante todo lo que Dios hace, ¿no? Geográficamente la iglesia de Ciudad de Dios o de Pamplona Alta no está ubicada en un lugar bonito, en un lugar, ¿no? Más arriba hay una pampa donde están ahí las personas que consumen drogas. Entonces no es un lugar, digamos, que yo diría, oye, te voy a llevar un invitado ahí para que vean ahí. Y no es así, no es tan atractivo. No. Y a pesar de eso, ¿cómo es cuando la gloria de Dios está en un lugar? O sea, eso ya pasa a un segundo plano, pasa a un tercer plano, que de pronto ya es la gloria de Dios, la presencia de Dios que atrae a la gente, que a tu iglesia han llegado artistas de televisión, ha llegado gente de influencia a tu iglesia. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo esa gente llegó a ir ahí? ¿No? Porque ahora hay pista, en ese tiempo había tierra, Tierra. ¿no? Y en la esquina encima había una cachinería, ¿no? Entonces, y ahí está tu iglesia y la gente, y gente, artista de televisión, gente de influencia, han ido a tu iglesia y algunos congregan ahí, ¿no? El terreno que compramos, eso era el fumadero de los que están arriba. Oh, ahí fumaban. Ese lugar es el fumadero. Wow. En ese lugar murieron 2 personas. Murieron no porque se enfermaron, se mataron entre ellos. Entre ellos se mataron. Entre ellos se mataron. Porque más tarde comienzan a decirme eso los que se van convirtiendo. Wow. Esa es la razón por cuando compramos ese terreno, todas las noches, no de noche, sino a las 5 de la tarde que me echaba un rato en la cama a descansar, me ahorcaban con mi sábana, hacían soga mi sábana y me ahorcaban. Yo sabía quién era. Y mi esposa un día ya llorando me dijo, ¿sabes qué? Vámonos de acá, porque aquí hay algo. Habían demonios ahí. Así es, o sea, demonios habían tomado control de ese lugar. Entonces, al ver que mi esposa ya me habló así llorando, no, vámonos de acá a otro lugar, y entonces yo tomé la decisión de hacer guerra. Y orando le decía, a Satanás le hablaba también, le decía, ¿sabes qué? Uno de nosotros se tiene que ir de acá, pero te vas a ir tú porque yo estoy con el que te venció. Entonces comencé a hacer vigilias personales, solo mi persona, solito, vigilias todos los días con ese propósito. Después de una semana de vigilia, un día a las 2 de la mañana, comenzó a salirme palabras de lo que estoy adorando, hablando con Dios, me comienza a salir de mi boca palabras de adoración a Satanás. Porque, ¿cómo se llama? Siento esa presencia y comienza como un sueño profundo que me da y comienzo a hablar. Y mi esposa estaba embarazada y con mi primer hijo le chocó y estaba bien anémica y ella estaba bien dormida, pero por la boca de ella una voz potente me dijo, siervo, ¿qué estás diciendo? Y esa voz como un fuego entró por mi cabeza y me dio poder para reprenderlo. Reprendí y nunca más tuvimos esa experiencia. Desde ese momento comenzaron a haber bautizados con el Espíritu Santo ahí en el templo, comenzó Dios a traer más gente, comenzaron a sanarse, comenzaron a ocurrir cosas. Tremendo, ¿no? Como un cambio radical de ser un fumadero a ahora ser una iglesia. Un templo. Un templo, ¿no? Un templo. Y un templo, como mencionaba antes, ¿no? Bueno, antes de decir esto, pero retomando lo que tú estás diciendo, ¿cómo es que se tiene que pagar un precio, ¿no? Se tiene que pagar un precio. Había ahí una situación espiritual complicada, pero Dios te da la victoria. Dios te da la victoria de una manera impresionante. Ahora, comienza a llegar gente de todo lugar a tu iglesia. Entonces, recuerdo los primeros que se comienzan o comienzan a darse, ¿cómo se llama? En la boca de las personas, de la gente, los vecinos también, porque en una ocasión tomo un taxi y el taxista me saluda, buenos días pastor, me dice, y yo le digo, ¿de dónde me conoce? Porque él no congrega con nosotros, que no se acuerda de mí, me dice,
No, yo era drogadicto, yo fui a su iglesia, usted me oró, yo he dejado la droga y ahora yo me dedico a ser taxista. Y mi familia se restauró, todo. Y le digo, ¿y por qué? ¿Dónde estás congregando? No, yo no congrego. Entonces le invité, le dijo, no, yo ahí nomás, me dijo, ¿no? Entonces él me dice, ¿sabes qué, pastor, a tu iglesia le dicen Chicago Chico? Me decía, no entiendo, ¿por qué? Y no entendía por qué decían Chicago. Y después ya me dicen, no, Chicago en Estados Unidos radican mayormente personas internacionales de alto vuelo, de asalto, Ajá. ¿ya? Delincuentes. Delincuentes. Entonces, y aquí en Pamplona se comenzaron a convertir delincuentes. En la iglesia local, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de compartirle a la banda de los retacos, la banda de los constructores, y llegó otro miembro de la iglesia que estuvo en la reyerta del Sexto. Era un cacique donde iba a todo lugar penal que iba, él tomaba el control penal. Entonces él se convierte y a través de ellos también comienzan a venir otras personas. Ya, pero aparte de eso vienen artistas también. Y luego, después de esa ola, como le llamo yo, después de ese tiempo, ahora más adelante comienzan a venir ya artistas de la televisión, ¿no? Ya me han sacado como 3, 4 veces ya Ya te has hecho famoso ya. por la urraca. Ella me conoce. Ah, ya te conoce, Ella ya me conoce, ya conoce. conoce. Sí. Magali te conoce a ti, Sí, ya me conoce al conoce. pastor Huerta Ajá. de Pamplona Pamplona. Alta. Oh, qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué sueños has tenido tú? Porque tú eres un pastor visionario que visiona y tenías un sueño y ese sueño de pronto se comienza a hacer realidad porque tú mirabas al sur, porque en ese tiempo había la iglesia de Ciudad de Dios y la iglesia de Surco, ¿no? Chorrillos. De Surco y luego fue Eh, Chorrillos, ¿no? Porque yo cuando llegué era en Surco la iglesia. Sí. No, porque anteriormente era la iglesia allá en Las Delicias, pero luego se mudaron para Surco, ¿no? O no sé qué pasó con No. esa iglesia. Ojo, cuando yo ya llego a Pamplona Alta, era Surco. Y Claro. luego de un tiempo, Surco no tenían tiempo, Y se fueron a Las para Delicias, Las así fue. Delicias. ¿Y ahora cuántas iglesias tenemos ahí? Ahora tenemos 10 con 2 misiones, que van a ser 12 iglesias. De esas iglesias, ¿cuántas ha plantado Ciudad de Dios? Ciudad de Dios hemos plantado todas, pues, ¿no? Todas iglesias. Todas. Qué tremendo, Y qué ministerio Dios productivo. nos ayudó a plantar también en el norte. Ajá. Ajá, 2. Y ahí estamos. Qué impresionante de la forma en que Dios te ha usado y te viene usando en la actualidad. ¿Cómo defines tú el ministerio pastoral? Bueno, siempre cuando me preguntan los jóvenes o alguien me pregunta, me dice, ¿qué puedo hacer para ser pastor? Me dicen. Entonces le digo, y para ser pastor lo que tienes que tener es soportar el olor de las ovejas, le digo. Porque en lo natural yo he pastoreado ovejas de mi abuela, más o menos tenía unas 200 ovejas, cada vacaciones me enviaban, te vas con tu abuela a ayudarle a pastorear sus ovejas. Y es terrible, pues, ¿no? Cuando uno entra al corral, duermen en el mismo lugar donde hacen sus necesidades y el excremento se le pega en la lana y se hacen bolas grandes y a veces no pueden caminar y el pastor la que tiene que coger y cortarla, ¿no? Ensuciarse las manos, la ropa y hay que soportar eso. El olor. El olor, después cuando hay las recién paridas, como dice la Biblia, uno tiene que cargar las recién paridas o algo que se ha quebrado la piernita, uno tiene que también cargar la oveja. Entonces, eso llevándolo al pastorado actualmente, eso es, el pastorado es soportar las ovejas. Las ovejas vienen con diferentes cargas, vienen de diferentes tipos de vida que han tenido, traumas que han tenido, dolores que han pasado, violencia que han pasado. Entonces, el pastor es la que tiene que ayudarlos a que ellos encuentren paz, ellos se encuentren con Dios y sean sanados y ahora sean de bendición para otros, ¿no? Y eso toma un tiempo de trabajo. Un trabajo muy serio, muy sacrificado,
pero tiene su recompensa. El gozo de ver a una persona que era, ahorita tengo a alguien que está saliendo de la droga y constantemente lo estoy llevando en el carro, por aquí, por allá, viendo, ministrando, entonces, y después de un tiempo ya lo veo, ya no verlo contento, ahora libre, contento. El mayor pago de un pastor. Así es, ese es el mayor pago. Eso es el mayor pago que podemos recibir, lo que tenemos el trabajo pastoral. ¿Has tenido eventos difíciles en tu familia? ¿Momentos difíciles que has pasado? ¿Momentos donde de pronto sentiste que te sentiste como abrumado en eventos en tu familia que pasaste? Eventos he pasado con mi familia, también han marcado mi vida también, pero en lugar de manera negativa, sino positivamente. Claro. Pero son cosas fuertes que pasé. Algo que debe ser por esto, digo yo siempre, lo que siempre he tenido en mi corazón era que Dios me use de algo fuertemente. Porque antes de mi conversión yo veía a los evangélicos, decía, no, esos pobres evangélicos, le engañan a gente que no saben leer ni escribir. Entonces, ahora yo estaba convertido al evangelio, entonces le dije a Dios, Señor, yo no quiero ser un pobre evangélico, úsame con poder. Entonces, ese es el motivo que comienzo a ayunar. Y en una ocasión que fui a Bolivia, a una convención que hubo, era parte de la junta directiva y tenía que ir, fui, y el pastor Lonzoy exactamente me dice, pastor, vamos a comprar libros aquí porque aquí es barato las cosas. Y fuimos, y antes de cruzar la pista a la librería, me quedo desde acá, de este lado, veo un libro que decía Cuando Dios desciende. Y yo pasé y de frente me compré el libro sin saber de qué se trataba. Me impactó Cuando Dios desciende. Entonces lo traje y como muchas veces lo hacemos siempre, compramos un libro, lo ponemos En la biblioteca. en la biblioteca, debajo de algún lugar, lo guardamos. Pero en un tiempo que estuve buscando al Señor, me acordé del libro y lo traje en ese tiempo de búsqueda, comencé a leerla. ¿Qué eran? Eran los grandes avivamientos que ha habido en el mundo. La historia de los grandes avivamientos que ha tenido el mundo. Y ese libro me llenó mi espíritu, llenó mi ser, como que eso era lo que yo quería. Entonces, desde ese momento comencé a decir, oremos por un grande avivamiento. Entonces, el avivamiento que dice allí no es que haya manifestaciones espirituales en el templo. Eso es parte de. Lo que dice el libro es que un verdadero avivamiento es cuando la gente se comienza a convertir en masas, por miles. Eso es un avivamiento. Entonces, eso comienzo a pedirle a Dios. Entonces, entonces, vengo al caso de la pregunta. Cuando era supervisor de distrito, mi primera supervisión en Huaycán, estábamos en un ayuno de 3 días con los pastores por ese avivamiento. Y ahí es esa es la segunda. La segunda. La primera es justamente a mi hija de 4 años, un drogadicto la rapta de la puerta del templo. Han estado jugando con su hermanito, canicas, y se le acercó y se la raptó, se la llevó. Entonces, eso había ocurrido más o menos a las 3 de la tarde y yo estaba en la oficina nacional en ese tiempo llevando la contabilidad en la iglesia. Llego como a las 6:45, a las 7 y los vecinos me rodean todos y me dicen, pastor, ¿usted no sabe lo que ha pasado? No, le digo, ¿qué ha pasado? No, su hija se ha perdido, un drogadicto la ha raptado para violarla. Y yo desesperado llego al templo, a la casa y me doy que sí es verdad, o sea, que se ha desaparecido. Y mi esposa estaba con patrulleros buscando por los focos de drogadicción que había por Pamplona. Entonces, llegando, yo todavía salí a buscar, pero dije, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a encontrar en esta gran Lima?
Entonces regresé al templo, me subí al altar y allí comencé a orar. Allí Dios también me habló, el Espíritu Santo usando una hermana me habló y me dijo, siervo, te olvidaste mi palabra. Y dice, ¿qué palabra me olvidé? Y me dijo, Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y tú no te estás gozando, estás afligido. Yo sé dónde está tu hija, quiero responderte a tu oración, pero aflicción es pecado delante de mí. Entonces dejé de afligirme, seguí orando, a las 10:35 trajeron mi niña sana y salva. Wow, qué tremendo. Así es. Fue un momento de aflicción como padre. Estaba en el piso, llorando, Claro. moqueando. Exacto. Estaba destrozado. Destrozado como cualquier Así. padre, ¿no? Claro. ¿Y el segundo evento? El segundo, un año más tarde, ya en este ayuno de 3 días con los pastores, en Huaycán, eso fue tremendo, porque comenzamos como a las 11 de la mañana y eran las 2 de la tarde, terminamos la oración, una sola oración. De 11 a 2, el Espíritu Santo tomó el control. Y terminando la oración, mi hijo Esteban, mi esposa, todos han estado en el ayuno, el niño también ayunaba. Y entonces, terminando la oración, yo vi 2 cosas que me impactó ahí. El joven, hay un hermano, Blas, que tocaba, Sí, sí. él tocando el órgano, se desplomó, pero yo vi que una cosa es caerse humanamente y otra cosa es como cuando el agua se cae, así se Claro. cae él, como si no tuviera huesos. Ya, Y se eso me desvanece, impactó, se desvanece. desvanece. Entonces yo dije, no, este está teniendo una experiencia. Al final le voy a preguntar. Terminando, le comienzo a decir, hermano, cuenta tu experiencia. Y él dijo, yo vi la mano del Señor Jesús que me tocó la espalda y me caí. Y al hermano Marino Vázquez, y él también tuvo experiencia. Entonces le digo a él, hermano Marino, cuenta tu experiencia. Él estaba contando, diciendo, cuando estábamos orando, el Señor Jesús descendió a este lugar, yo lo vi, y Él nos decía, quieren avivamiento, tienen que morir. Tienen que morir. Y cuando Él está contando eso, afuera mi esposa grita, un grito terrorífico. Wow. Y mi hijito, como ha estado hasta las 2, sintió hambre, mamá, cómprame algo. Entonces han salido a comprar. Y una mototaxi venía a toda velocidad, un adolescente de 14 años, con su música alto, ese que pone parlantes, que suena fuerte, y ni cuenta se había dado que había atropellado a mi hijo, ¿A tu hijo? y se había enganchado su ropa y se lo llevaba arrastrando hacia abajo. Y en ese tiempo no había pista. Era piedras. Era abajo, piedras. Piedras. Todito. Y cuando salgo corriendo, Wow. ya lo veo como a 20 metros abajo, mi hijo Tirado en el piso, y mi esposa que corría, yo llegué, lo levanté y como una sábana se cae su pelo, su cuero cabelludo. cuero cabelludo, todo el pellejo, ¿no? Como una Dios. sábana para este lado y sangre. Y mi hijo me dice, papá, voy a morir. Le digo, no, hijito, Dios está con nosotros. Estuvimos más de 27 días en el hospital. Le pusieron puntos. Puntos cosieron, ¿no? 27 días. Así es. ¿Y cómo fue ese proceso los 27 días? Contigo, con tu esposa. Ya el primero me afectó fuerte. Pero el segundo no. Yo ya no estaba tranquilo. Dios tiene el control. Y ya no estaba como al principio. Wow. Sí. Wow, tremendo. Es que eso no sabe la gente. La gente cree que cuando uno está predicando en un púlpito, piensan, qué fácil ser pastor, no me cojo una Biblia, me pongo una corbata y predico y ya se acabó. Sí. Pero no saben qué hay detrás de ese pastor, detrás de lo que ha vivido y las experiencias que ha vivido. Eso lo puede soportar solo alguien que ha sido llamado por Dios. Así es. Porque si tú no has sido llamado por Dios, no lo aguantas. E inclusive cuando mi hijo me dijo, papá, voy a morir, yo le dije rápido, no, pero vino a mi mente. ¿Y qué? ¿Y qué si muere? Entonces si muere? dije en mi corazón, Señor, te entrego. Y 2 años más tarde el Espíritu Santo me habló,
me dijo, ¿estuviste dispuesto a entregarme tu hijo? Wow. Sí, Señor, le dije. ¿Y qué pasó en ese momento? Fue un momento de oración, un momento... Sí, le estaba pidiendo a Dios que me ayude a plantar iglesias. Ujú. Y me dijo eso y en la noche me dio una visión. Vi cantidad de iglesias plantadas en el cono sur de Lima, con letreros que decía Iglesia de Dios de la Profecía. Wow. Y ahora estoy viendo, ¿no? Ujú. Se están plantando y vamos a seguir plantando y digo, Señor, quisiera, antes de partir, antes que me lleve, siquiera 100 iglesias podamos plantar. Wow. Y te la va a dar el Señor, te la va a dar, te la va a dar definitivamente. Pastor Pablo, ¿qué le dirías tú a aquellos jóvenes pastores? Porque viene una nueva generación de pastores, definitivamente necesitamos más pastores. Tú empezaste joven, 27 años Sí. en el ministerio, 28 años, 29 28. años, joven en el pastorado. ¿Qué le dirías tú? Quiero que le des unos minutos a esa generación de líderes que están en las iglesias, que tienen esa pasión por servir al Señor y a veces son incomprendidos, que tienen algo que les quema adentro y no saben cómo explicarlo. Me gustaría que te dirijas a ellos por un momento. Bien. Amado pastor, el llamado que Dios nos ha hecho es grande. Usted lo sabe, no lo podemos inclusive, no puede encajar en nuestra mente humana, pero cuando nos conectamos con Él, caminamos con Él, Él mismo nos lleva a lo que Él quiere hacer con nosotros. Y Él mismo provee todo lo que se requiere en nuestro ministerio. Yo siempre digo, por ejemplo, yo siempre prediqué el evangelio ahí en Pamplona, pero Jesús le dijo en San Juan capítulo 4 o 5, le dijo, no, vas a cosechar lugares donde tú no sembraste. Dios nos dio cosecha en otros lugares, Miraflores, otros lugares, que nosotros no hemos llegado. Entonces, el asunto es solo unirnos a Dios. Cuando digo unirnos a Dios, debemos tener esa pasión de búsqueda del Señor. Como Moisés dijo, Señor, tu presencia. Si tu presencia no va conmigo, ¿para qué? Entonces, eso, cuando tenemos la presencia de Dios, Él provee todo, Él abre camino, Él es todo. Nosotros somos, como dice Pablo, solamente colaboradores de Dios. Dios te bendiga, muchas bendiciones. Adelante, mi hermano. A grandes sueños que tengas, quizás Dios permita que pases también algunas circunstancias grandes, pero Dios tiene el control. Que no temas, Que no temas, sí. no temas que si vienen los momentos difíciles en tu vida, si vienen momentos, es parte de. Así que no le temamos. A veces nos predica un evangelio donde solamente todo es victoria y todo está bien, pero a veces Dios permite que pasemos por el fuego, pero tenemos la promesa que Él ha dicho, cuando pase por el fuego yo estaré contigo. Y si pasamos por las aguas y las aguas no que nos ahogan ya, el Señor dice, aunque se pase por las aguas, yo también estaré contigo. Así que dale para adelante, varón, dale para adelante, mujer de Dios. Dios te llamó, hay un propósito para ti, así que no te rindas, sigue creyendo en el Dios que te ha llamado. Aleluya. Pastor Huertas, antes de terminar, ¿cómo quisieras que las próximas generaciones venideras y las que están ahora mismo te recordaran a ti cuando ya tengas que pasar por aquí, ya tengamos que irnos a la presencia del Señor? ¿Cómo quisiera que te recuerden las generaciones venideras? No, solamente lo que han visto, han oído de mí, eso es lo que quisiera que pudieran hacer, ¿no? Porque lo que han visto de mí, han oído, no lo he hecho de mí mismo, sino de Dios que me ha motivado, le busqué a Él y de Él hablamos, ¿no? Entonces, algo que me caracteriza, lo digo porque ya me han dicho varios, me caracteriza esa pasión de buscar del Señor. Porque se resume en eso todo. Si tenemos, Dios camina con nosotros, tenemos todo. Dios hace la obra, Dios es todo, provee todo. Entonces,
Eso es como el que siempre le está motivando a esa búsqueda del Señor. ¿No? Muchas gracias, Pastor Pablo. Ha sido una bendición tenerte con nosotros A Corazón Abierto. Ha sido un tiempo grandioso. De verdad, he sido bendecido y estoy convencido que muchas de las personas que nos han visto han sido bendecidas. Muchas gracias y agradecemos a cada uno de ustedes por su audiencia, por esa gentil audiencia de estar con nosotros durante este tiempo. Estoy seguro que has sido bendecido. Y si has sido bendecido, sería bueno que nos escribas ahí para saber de dónde nos estás mirando y de cómo estás siendo bendecido a través de este programa A Corazón Abierto. Soy el Pastor Eli Vera. Ha sido una bendición haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima edición. Bendiciones.